Tihuanitzitzintin, Ashan Cualde, Ximocatitican Tomasehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy, Oxtle, nuestro protagonista, corre a que le regalen chocolate. Ya Mostlanes y Chocola. Va a pedir su chocolate. Diálogo. Oxtle, Campa Titzicuine. Ichan Nogni, Launjes. Chocola Xexelostoc. Uy, cosa nichpactían chocolat. Nuyos que nicneque. Matitzihuinican, Tlacamo, Ayumetlanticastisque. Motlagnías. Gema. Hoy, Oxtle corre a casa de su hermana y encuentra a su amiga en el camino. Su amiga le pregunta por qué corre. Oxtle le dice que su hermana está regalando chocolate y que tiene prisa porque se acaba. Su amiga le dice que vayan juntos. Titzicuine, corre. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo intransitivo. Titzicuine, corres. Repetición. Oxtle, Campa Titzicuine. Ichan Nogni, Launjes. Chocola Xexelostoc. Uy, cosa nichpactían chocolat. Nuyos que nicneque. Matitzihuinican, Tlacamo, Ayumetlanticastisque. Motlagnías. Gema. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo intransitivo de Valencia 1? Titzicuine, corres. Gramática. En náhuatl existen 3 tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los intransitivos. Los intransitivos solo tienen un participante, o sea que son de valencia 1. Como ejemplo tenemos nichuca, yo lloro. Los verbos reflexivos también son de valencia 1, pero la acción recae sobre el mismo sujeto. Como ejemplo tenemos timotlalía, tú te sientas. Nota curiosa. ¿Sabías que los cargos tradicionales tienen una función religiosa y el principal en algunas comunidades es la mayordomía? Esta consiste en el patrocinio de la fiesta religiosa, vinculada al santo patrón y otros santos. Otros cargos de menor importancia son diputados, esquineros, padrinos de imágenes y otros, que ayudan en los gastos de cohetes, flores, ceras o preparación de la comida. La mayordomía, ejercida voluntariamente, es una forma de demostrar la devoción hacia el santo y otorga prestigio a quien la cumple responsablemente. El mayordomo es el intermediario entre el santo y el grupo y debe ser espléndido y no escatimar gasto alguno. Por lo general, estas prácticas se restringen a rituales de carácter doméstico y privado y son dirigidas por especialistas religiosos que actúan al margen de los sacerdotes de la religión católica. Este es el caso de las mayordomías. ¿Y tú, has participado con algún cargo en las fiestas religiosas? Repaso. Repasemos una vez más el verbo intransitivo de Valencia 1. Titzicuine. ¿Escuchaste con atención? Titzicuine. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Titzicuine. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir corres en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.